La idea de salir de vacaciones siempre nos emociona, en especial cuando hemos tenido un año de mucho trabajo y estrés. Justamente ese era nuestro caso. Con mis amigos estábamos tan cansados con la presión de los últimos meses que decidimos escapar hacia un lugar lejos de la rutina. Como no contábamos con mucho dinero, debimos ir a un camping en un cercano bosque, el cual rodeaba un apacible lago. Aquella tarde, al salir de casa, tuve una discusión con mis padres, ya que ellos no estaban de acuerdo con que llevara a mi hija al paseo, diciendo que era un lugar peligroso, no apto para una niña de 4 años. Sin embargo, yo en una actitud insolente, les dije que no se metieran en mi vida ni en la de mi hija, que era yo quien decidía por ella puesto que yo era la madre, sin que ellos debieran opinar de mis decisiones. Estudiaba y trabajaba durante todo el día, motivo por el cual era muy poco el tiempo que pasaba con mi hija, por lo que la idea de unas vacaciones junto a ella me emocionaba en demasía, más aún cuando sentía que estaba perdiendo el cariño de ella, ya que mi hija prácticamente no me reconocía como madre, haciéndome sentir como una hermana más que nada, provocando los celos hacia mi madre, quien se llevaba todo el amor de mi socio, o eso pensaba yo. Junto con mi hija y mis dos mejores amigos, Francisca y Leonardo, llegamos al camping, armamos nuestras carpas e hicimos una fogata. Mi hija estaba feliz y maravillada con tanta naturaleza, persiguiendo uno que otro bichito que se cruzaba por su camino. Al anochecer, Susie estaba tan cansada que se durmió antes de la salida de las estrellas. La fui a acostar a su carpa y salí a compartir un café con mis amigos alrededor de una fogata. Después de varias conversaciones y risas, comenzamos a sentir un frío extremo, una sensación que nos recorría desde la punta de los pies hasta la nuca, algo que nunca habíamos experimentado, pero que supusimos era el hecho de estar cerca de la montaña y al lado del lago, por lo que decidimos irnos a abrigar y a dormir para aprovechar el siguiente día de vacaciones. Me acosté al lado de Susie, quien tenía su cuerpo tibio, brindándome su calor. Con sus bracitos, se agarró alrededor de mi cuello tal cual un koala, lo que me causó una gran ternura, y sintiendo el olor de su cuello, me dormí con ella entre mis brazos. Después de un reparador sueño, desperté sobresaltada, miré la hora y vi que eran las 4 de la madrugada, pero tenía aquella sensación de haber dormido 10 horas seguidas. Me sentía relajada y descansada. Sin embargo, la niebla que se colaba entre la carpa me hizo sentir algo inquieta. Intenté no darle importancia, pero al hacerse más densa la niebla, vino acompañada por el lamento de lo que parecía ser una pequeña niña, lo que me inquietó aún más. Me levanté sin pensar y salí a explorar por las cercanías en busca de aquella niña. En un principio no veía nada, pero en la parte más oscura del bosque pude notar una pequeña silueta blanca. Lentamente traté de acercarme a ella. Tenía un vestido blanco manchado de lodo y sangre, lo que me heló la piel. Sus manos sucias cubrían su cara y contenían su tan lastimero llanto que destrozaba mi corazón. Solo quería tenerla entre mis brazos y aplacar su dolor, pero al instante que me iba acercando a ella, escuché el grito de horror que provenía de nuestro campamento. Era mi hija, inconfundiblemente era su voz, pidiendo por mí. Corrí lo más rápido que pude. El camino se me hizo eterno. No me explicaba cómo había caminado tanto, si según yo, no me había alejado mucho.
Seguía corriendo mientras los gritos de mi hija taladraban mis oídos, haciendo que la desesperación creciera aún más en mí. Después de mucho correr, minutos que se me hicieron eternos, al fin logré llegar. Susie estaba en los brazos de Francisca, quien contenía su miedo. Sin pensar en nada, se la arrebaté de los brazos y la apreté contra mí, mientras ella me decía que unas personas con heridas en sus cabezas se la querían llevar. ¿Dónde andabas?, preguntó Francisca. Me despertó el llanto de una niña y fui tras ella. Aquella pequeña está sola en el bosque y al parecer está herida. Debemos ir por ella. En ese momento Francisca y Leonardo se miraron de manera cómplice y algo preocupados. ¿Qué sucede?, pregunté en el acto, pero ninguno contestó. Solo Francisca me dijo que ya nos olvidáramos del tema, que tal vez solo había tenido una pesadilla, algo que yo no creía. Sabía bien lo que había visto. Sin embargo, al escuchar a mi hija decirme que no la volviera a dejar sola, decidí dar por finalizado el tema, aún con la inquietud que sentía en mi corazón por no poder ayudar a aquella niña. El día transcurrió con normalidad. Hicimos una caminata y luego salimos en un bote de pesca. Leonardo sacó orgulloso algunos peces, grandes ejemplares, los cuales estaban perfectos para la cena. Al llegar al campamento nuevamente, mis dos amigos fueron por leña a los alrededores, mientras que yo me quedé a orillas del lago, jugando a tirar piedras junto a mi Susie. Estábamos en esta actividad totalmente distraída que no me di cuenta que un señor de edad avanzada se había acercado a nosotros. Tomó un par de piedras, una se la pasó a Susie y la otra la arrojó él mismo al lago. Tiene una hija muy linda, se ve que es muy amada. Nunca desprecie el amor que los demás sientan por ella, todo lo contrario. Siéntase orgullosa de tener una hija merecedora de tanto amor. Muchas gracias, así es. Estoy muy orgullosa de ella, pero ¿usted quién es? Yo vivo por aquí cerca. Ando en busca de mi nietecita que se me perdió. Salió de casa temprano a jugar y aún no regresa. Me tiene preocupado porque hoy llegará su madre a buscarla. Cuando lo escuché hablar, recordé a la niña del bosque, pero en ese momento mis amigos me llamaron para que les ayudara con la fogata. Con esa distracción perdí de vista a aquel señor, quien parecía haberse esfumado. Nos reunimos para encender la fogata, mencionándoles el tema de aquel hombre, pero nuevamente mis amigos no quisieron comentar nada al respecto, siguiendo con sus actividades y haciendo bromas entre ellos. Aquella noche me fui a dormir temprano junto a mi hija, pero nuevamente desperté a las 4 de la madrugada, esta vez alertada por los gritos de unas personas. Salí rápidamente de la carpa, siendo testigo de una pareja que lloraba y gritaba frente al lago. Leonardo se había metido al agua para sacar a un niño que se estaba ahogando, pero mi impresión fue mayor cuando vi a aquella niña del bosque, quien también estaba en la orilla del lago. Intenté acercarme, pero Francisca llorando me detuvo y me dijo que no me acercara, que le había advertido a Leonardo que no fuera, pero no la quiso escuchar. Mientras me hablaba, temblaba sin poder moverse. Le dije que debíamos ayudar a Leonardo. En ese momento salió de su letargo. Nos metimos al lago y pudimos sacar a Leonardo, quien casi había perdido la respiración. Lo arrastramos hacia la orilla. En ese instante me di cuenta que la pareja que lloraba ya no estaba, ni tampoco la niña del bosque, ni el niño que se estaba ahogando. Intentamos reanimar a Leonardo. Ya cuando recuperó el conocimiento, nos quedamos más tranquilas, pero al mirar hacia la carpa, vi cómo aquella pareja se alejaba junto a mi hija.
Corrí y grité desesperada detrás de ellos. Sin embargo, mis esfuerzos fueron inútiles. Frente a mis ojos, se perdieron en la densidad del bosque. Corría en la oscuridad, sin darme por vencida de encontrar a mi hija. Al momento llegaron mis amigos con sus linternas para seguir con la búsqueda. Pasaban las horas y el amanecer llegó, sin que encontrara rastros de mi Susie, hasta que llegué al punto en donde había visto a la pequeña niña del bosque llorando. Me arrodillé en el suelo rogando por ver nuevamente a mi hija y recordando las palabras de mis padres, quienes me habían advertido que aquel lugar no era adecuado para mi niña. Lloré por mi desobediencia y mi terquedad, al pensar en que ya no volvería a ver a mi hija. Pero en aquel momento, de pronto apareció aquel señor de la mano de mi hija, quien me la traía de regreso, pidiéndome perdón por ser el responsable de aquel maltrato. No entendía sus palabras, no me interesaba comprenderlas. Solo abracé a mi hija con todas mis fuerzas, agradeciendo por tenerla nuevamente entre mis brazos. Entre mi llanto pude escuchar que aquel hombre se despidió diciendo que debía seguir buscando a su nieta. Sequé mis lágrimas y le dije que yo había visto a una niña la noche anterior llorando en aquel lugar del bosque. Aquel hombre me miró asombrado, desapareciendo literalmente frente a mis ojos y a los de mis amigos. Amiga, ¿en qué lugar específicamente viste a esa niña?, preguntó Francisca. Estaba apoyada en ese árbol, llorando. Francisca se acercó y con sus manos comenzó a cavar. Al verla tan descompuesta, la ayudamos con Leonardo, llevándonos una gran sorpresa. El cadáver de aquella niña estaba enterrado a los pies de aquel árbol. Después de aquel hallazgo, Francisca entre lágrimas nos confesó: nunca creí en las leyendas familiares. Mi madre me contaba que cuando eran niñas venían a este bosque a jugar. Mi bisabuelo tenía una cabaña cercana. Él amaba mucho a mi tía, por lo que le pidió a su hija que la dejara pasar un verano con él. Ellos eran muy cercanos y cómplices, mientras que con mi madre no había aún ese lazo, ya que ella era muy pequeña. Así, mi abuela y mi madre regresaron a la ciudad, y mi tía se quedó con mi bisabuelo. Pero el día en que mi abuela regresó por su hija, ésta había desaparecido, encontrando solo una nota en la cabaña en donde mi bisabuelo pedía perdón por haberla perdido y por terminar con su vida al no soportar el dolor. Mi abuela encontró a su padre colgado del techo de la sala. Fue un trauma muy fuerte, por lo mismo jamás regresaron a este lugar, ya que de mi tía tampoco nunca se encontró rastro. Según lo que decían los lugareños, era que aquella niña se había hecho amiga de un niño, hijo de unos turistas, pero que al jugar en el lago, este niño se ahogó, dejando un gran dolor en sus padres, quienes culparon a la niña y de quienes se dice fueron los responsables de su desaparición en acto de venganza. También se dice que cuando mi bisabuelo se enteró de aquello fue por ellos, pero estos se negaron a decirles en dónde había dejado su cuerpo, ya que ellos tenían el dolor de que el cuerpo de su hijo tampoco fue encontrado. Mi bisabuelo, cegado por la ira, arremetió en contra de la pareja, dándole muerte con su escopeta de caza. Seguido de esto, regresó a su casa para escribir su nota suicida y luego quitarse la vida. Era impresionante la historia familiar que nos contaba Francisca. Me imaginaba el dolor de aquellos padres y el del abuelo por su nieta. Debía ser algo desesperante y aterrador. Abracé a mi amiga, lamentando lo sucedido.
prometiéndole que le daríamos sepultura a su tía como correspondía. Dimos aviso a la policía y dejaron el cuerpo de aquella niña sepultado al lado de la tumba de su abuelo, para que así descansara en paz, uno al lado del otro. Al año siguiente, les llevamos flores y caminamos junto al lago. A lo lejos, pude ver a aquel señor paseando de la mano con su nieta, quien se veía feliz con su vestido de resplandeciente blanco. Aquel señor me dedicó una sonrisa y se despidió de mí levantándome la mano, haciéndome entender que agradecía mi ayuda. Desde aquel momento, entendí el gran lazo que hay entre los nietos y sus abuelos. Ya dejé de sentir celos del amor de mi hija por mis padres y entendí, tal como me dijo aquel señor, que debía estar agradecida del amor que le entregaban a mi hija y que el amor que los niños le entregan a sus abuelos es distinto al que le tienen a sus padres, el cual es irreemplazable. Al final, el amor es amor y todo esto suma. Independiente de dónde venga, lo importante es que los niños crezcan rodeados de amor y protección, algo que mi hija tiene de sobra.